Bueno, buenos días a todos. Yo soy Bárbara, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia y hoy vengo a presentaros uno de nuestros trabajos. Para ponernos un poquito en situación, contaros que en la cuenca del Mediterráneo los modelos climáticos predicen que en las próximas décadas la intensidad de las inundaciones y la severidad de las sequías va a ser en aumento, lo que finalmente va a hacer que se produzcan episodios más frecuentes de lluvias que podrían terminar acelerando los procesos de sedimentación y, por lo tanto, aumentarían la cantidad de materia orgánica y sólidos inorgánicos que podrían entrar tanto en ríos como en embalses, lagos y lagunas. Nuestro trabajo se centra principalmente en los sólidos totales en suspensión, que son la masa total de partículas en suspensión medida por volumen de agua y que quedan retenidos por turbulencia en los lagos, lagunas o embalses. El problema de los sólidos en suspensión es que si se encuentran en cantidades abundantes pueden terminar cambiando las propiedades ópticas de los cuerpos de agua. Así que nosotros lo que queremos es estimar la concentración de sólidos en suspensión combinando datos in situ, datos de teledetección y bueno, también esto nos va a permitir terminar teniendo un monitoreo de la calidad del agua más completo. En general, los trabajos de teledetección en los sólidos solamente se centran en los sólidos totales en suspensión. Por ello, nosotros lo que queremos es desarrollar algoritmos que permitan estimar la concentración total de sólidos, diferenciando la parte orgánica de la parte inorgánica. Para ello, nosotros hemos combinado imágenes de Sentinel-2 con una base de datos de diferentes proyectos y es todo para aguas continentales de diferentes embalses y arrozales en España. Para ello se han seguido los siguientes objetivos secundarios. Primero que todo, se calibraron los algoritmos relacionando las concentraciones de las variables in situ y la reflectividad medida por el sensor multiespectral del satélite Sentinel-2. Siguiente objetivo fue validar estos algoritmos y, por último, comprobar la viabilidad de los algoritmos desarrollados mediante mapas temáticos. Nuestra zona de estudios, como ya he dicho, es embalses y arrozales. En este caso podemos ver en las siguientes imágenes que se muestrearon 8 embalses en la cuenca del Júcar, 28 embalses en la cuenca del Ebro y 17 arrozales en la Albufera de Valencia. Para el desarrollo de este trabajo se combinaron, como ya hemos dicho, los datos de campo con los datos de teledetección. Así que nosotros en muestreos de campo lo que hacíamos era medir la profundidad del disco de Secchi y tomar una muestra de agua que posteriormente se analizaba en el laboratorio. En el laboratorio lo que se medía eran los sólidos totales en suspensión por gravimetría, que es la retención de los sólidos en filtros individuales y también, como esto conlleva un proceso de combustión, pues obtuvimos de esa manera la fracción orgánica. Finalmente, la fracción inorgánica simplemente era la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos orgánicos. El procesamiento de las imágenes de satélite se planificaban las campañas siempre según CUTSE, que es un día antes o después del paso del satélite, si no se puede hacer coincidir con el paso del satélite. Posteriormente se descargaron las imágenes, que las imágenes se descargaron tanto de la web de Copernicus como de la web de la USGS de los Estados Unidos. Una vez que teníamos las imágenes, el procesamiento fue para todas lo mismo. Se procesaron a través del software SNAP y se remuestrearon para tener todas las bandas a una resolución de 20 metros. Se recortaban las zonas de estudio porque posteriormente lo que se hacía era aplicar una corrección atmosférica en las imágenes que habían sido descargadas para los embalses, porque los arrozales resulta que descargábamos las imágenes simplemente en nivel 2A, que ya tienen una aplicación atmosférica, o sea, una corrección atmosférica aplicada a través del Sentucor.
En el caso de los embalses, tanto del Júcar como del Ebro, se utilizaron el corrector C2RCC, así como el C2X, dependiendo del estado trófico de las aguas del embalse. Una vez que ya las teníamos totalmente procesadas, se extraían los valores de los parámetros en una ventana 3x3. Nosotros teníamos las coordenadas de las medidas de campo y entonces pues, buscábamos las coordenadas en la imagen, aplicábamos una ventana de 3x3 y se extraían los parámetros. Una vez que teníamos los parámetros, se pasaba al análisis estadístico a través de Excel, que simplemente era medir la media de los 9 valores, aplicarles una desviación estándar para eliminar los valores atípicos y una vez que habíamos eliminado todos esos valores atípicos, lo que se hacía era volver a aplicar una media. Así, con los espectros más las medidas de campo, construimos nuestra base de datos que posteriormente volvimos a procesar. El desarrollo de algoritmos, teníamos 3 bases de datos, una para los embalses del Júcar, otra para los del Ebro y otra para los arrozales. En estas bases de datos teníamos datos de los sólidos en suspensión, de la materia orgánica y de la materia inorgánica. Estas 3 bases de datos se procesaron a través de la herramienta de evaluación de índices espectrales del programa ARMO, a través de la cual se pueden desarrollar las diferentes combinaciones de bandas, dependiendo siempre de índices y de ajustes lineales o de otro tipo, para poder saber cuáles son siempre las mejores combinaciones a través de estadística. En nuestro caso, las fórmulas utilizadas fueron el Simple Ratio, el Normalized Difference Fórmula y luego también las bandas del infrarrojo porque leyendo bibliografía habíamos determinado que esas eran las que se utilizaban en todos los estudios de teledetección para poder determinar los sólidos. Así que con esas tres bases de datos, más las fórmulas y las bandas del infrarrojo, unido con los datos de campo, nosotros obtuvimos los algoritmos. Simplemente se tenían las 3 bases de datos y se calibraron los algoritmos con una regresión entre los datos de campo que se encuentran en el eje de ordenadas y las combinaciones de banda que nos había dado el programa que se encuentran en el eje de abscisas. Se buscaba siempre la función de mejor ajuste y se obtenía el algoritmo a través de la ecuación de la línea. También se aplicó el método cross-validation, con los cuales el propio programa, por una parte, calibraba los datos y por otra parte los validaba. Una vez que ya teníamos todos los datos, nosotros los volvimos a validar a través de estas fórmulas estadísticas, que son el coeficiente de determinación, el error cuadrático medio y el error cuadrático medio normalizado. Ahora ya paso a presentaros lo que serían nuestros resultados obtenidos. Cabe destacar también que tuvimos que ajustar los rangos de valores porque al utilizar todos los datos que teníamos de campo resultó ser que al principio los coeficientes de determinación nos salían un poquito bajos y entonces eliminábamos siempre los puntos que habían quedado demasiado elevados o demasiado bajos. Así que cada base de datos tuvo un reajuste de los valores. En este caso se presentan siempre los 10 mejores resultados, ordenados siempre según la estadística que nos diera. En este caso podéis observar cómo aquí tenemos los algoritmos para sólidos en suspensión. Siempre nos van a salir las bandas del infrarrojo como mejores resultados y posteriormente todas las combinaciones de bandas que nos daban con una buena R cuadrado. En este caso, finalmente, el rango de valores fue desde 0,6 miligramos a 30 miligramos litro, en el caso de los sólidos totales en suspensión, y el mejor resultado que nos dio para determinarlo era la ecuación que nos había dado la banda del infrarrojo 705. Aquí podéis observar que tenemos la ecuación y aquí tenemos todos los datos que habíamos cogido para poder calibrar estos algoritmos.
Pasó lo mismo con los datos de sólidos orgánicos. En este caso, el rango de valores es mucho más bajito, es de 0,0035 a 6 miligramos litro. Y en este caso, la banda que mejor resultado nos dio fue la del 783. Lo mismo, tenéis una gráfica en la que podéis ver cómo los datos se reparten bastante bien. Y bueno, también tenemos aquí el algoritmo que obtuvimos con una bastante buena correlación. Y luego, por último, tuvimos el caso de los sólidos inorgánicos, como los obtuvimos por diferencia entre totales y orgánicos, se utilizaron los mismos datos que se habían utilizado para obtener los algoritmos de sólidos totales y de sólidos orgánicos. Así que en este caso solamente tuvimos un buen resultado, que es el primero, que resultó ser también la banda del 705. El resto, como veis, la verdad es que tiene una R cuadrada bastante bajita, que va desde 0,3 a 0,18. Así que nos quedamos simplemente con la banda del 705 para un rango de valores de 0,18 a 12,84 miligramos litro. En este caso, también tenemos aquí el algoritmo que se obtuvo y los datos de campo que utilizamos para calibrar. Finalmente, a modo de ejemplo, para saber la viabilidad también de nuestros algoritmos, lo que se ha hecho es aplicarlo para una evolución temporal de sólidos en el embalse de Alcántara. En este caso, el procesamiento de las imágenes ha sido el mismo que el que hicimos para obtener nuestros algoritmos, salvo que en este caso hicimos una máscara de agua y seleccionamos un ROI en el propio embalse para poder aplicar nuestros algoritmos. Los resultados nos dan una serie temporal en el año 2021 en el embalse de Alcántara, donde podemos ver que las tres variables siguen un patrón estacional bastante parecido, en el que se produce siempre un pico en primavera-verano y otro también en octubre. Y aparte también comentaros que, como podéis ver, en el embalse de Alcántara los sólidos predominantes siempre son los inorgánicos. Conclusiones que podemos sacar de este trabajo, que por cierto comentaros que está publicado en la revista Water, por si alguien tiene alguna curiosidad o quiere indagar más. Es que tenemos bastante potencial en las técnicas de teledetección para poder diferenciar los sólidos orgánicos de orgánicos y, por lo tanto, poder cartografiar la composición en diferentes cuerpos de agua. Los sólidos totales y los inorgánicos muestran una alta correlación lineal con la banda del 705, mientras que los orgánicos muestran la correlación lineal con la 783 y, por lo tanto, se pone de manifiesto el interés de las bandas que se han utilizado en tantos estudios, que son las del REDETCH, del satélite Sentinel-2. Finalmente, comentaros que obtuvimos estos errores en nuestros algoritmos y que la aplicación de los tres mejores algoritmos ha demostrado que son apropiados para los estudios en cuerpos de agua continentales. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna curiosidad? Por favor. Hola, buenos días. Tenía un par de curiosidades sobre lo que has explicado. Por lo que veo, las bandas que mejor funcionan son las que tienen mayor penetración en el agua. Y claro, yo me pregunto hasta qué punto la turbidez está afectando, sobre todo cuando comparas con el in situ, porque también dependerá de qué profundidad estás tomando tus muestras in situ. Porque lógicamente las bandas que tienden más hacia el azul y demás, pues bueno, tienen tendencia a integrar muchos metros, y entonces eso también va a cambiar en función de, pues eso, del espesor óptico del sensor. La otra cuestión que a mí siempre me preocupa, porque yo hace años trabajé un poco con clorofila, esto no sé exactamente si funciona igual, pero con la clorofila un problema que siempre hay es que es muy intermitente. Entonces, cuando comparas in situ, no es lo mismo medir aquí que a lo mejor un metro más allá, ¿no? Entonces, te crea mucha variedad. Aquí supongo que es diferente porque es menos activo y esto es más dispersado por la propia corriente y demás, pero me imagino que también debe hacer un poco de patches y eso también compromete a veces, y a lo mejor el resultado que tú tienes del dato de satélite no es malo, pero la comparación con in situ no es objetiva porque hay un error de representatividad muy grande, ¿no? Entonces, también si pudieras comentar alguna cosa sobre eso. Gracias. Pues la verdad es que me pillas un poco en blanco.
sea, no sé muy bien, la verdad, comentarte. O sea, sí que te puedo decir que ahora luego tenemos una sesión de pósteres que estará mi profesor, que es bastante más puesto en el tema que eso, y que me gustaría que si pudiéramos comentarlo entre los tres, pues estaría encantada de poder responderte. Porque la verdad es que si te respondo ahora, seguro que meto la pata y voy a quedar un poco mal. Muy bien, pues nada, entonces muchísimas gracias.